¿Qué significa ser padre? Es nuestro tema. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. La palabra del Señor nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Durante este año hemos estado reflexionando bajo un tema general: ¿qué significa según la Biblia? Y así como en la celebración del Día de las Madres preguntamos qué significa ser madre, hoy en la celebración del Día del Padre debemos preguntarnos: ¿qué significa ser padre? La respuesta bíblica no comienza en las tarjetas, en los regalos, ni en la cultura moderna. Comienza en el principio, o sea, en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al ser humano, los creó varón y hembra. Pero antes de que existiera el matrimonio, antes de que existiera la familia y antes de que existiera la paternidad, Dios creó al hombre y le dio responsabilidades específicas dentro de la creación. Adán fue colocado en el huerto para labrarlo y guardarlo. Dios le permitió poner nombre a los animales. Le entregó autoridad sobre la creación. Le dio el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, y sobre todo lo colocó bajo una responsabilidad moral: obedecer a Dios y responder ante Él. Por eso ser hombre y particularmente ser padre no consiste simplemente en haber engendrado un hijo. La paternidad bíblica es una responsabilidad que comienza con la hombría bíblica. El apóstol Pablo resume en cierta manera el carácter que debe distinguir al hombre cuando escribe: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y la palabra que se usa para la expresión portaos varonilmente en griego es andrisomai, que literalmente significa actuar como un hombre. Tanto esta expresión como la de esforzaos aluden a términos militares que instan a mantenerse alerta y en actitud de ataque. Quiere decir que el hombre bíblico es llamado a estar despierto, firme, valiente y fuerte. Pero debemos entender correctamente estas palabras. La Biblia no está hablando de arrogancia, de violencia, de machismo, ni de autoritarismo. Está hablando de madurez, de responsabilidad, de valor y fidelidad. Por tanto, preguntémonos hoy: ¿qué significa ser padre? En primer lugar, ser padre es ser hombre. La Biblia presenta al hombre como el primer espécimen de la raza humana. Dios creó primero a Adán y de él formó a Eva. Pero esto no significa que la mujer tenga menos valor delante de Dios. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Pero sí significa que Dios estableció un orden y asignó responsabilidades. Dios le dijo al ser humano: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. La procreación es un privilegio concedido por Dios al hombre y a la mujer unidos en el diseño de la creación. La perpetuidad de la raza humana depende de la unión complementaria del varón y la hembra. La familia bíblica nace de ese diseño establecido por Dios desde el principio. Pero ser hombre no es únicamente tener la capacidad de engendrar. Es asumir la responsabilidad que Dios puso sobre el hombre. Dios colocó a Adán en el huerto, como dice la Escritura, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Así que el primer oficio que encontramos en la Biblia es el del hombre trabajando y cuidando aquello que Dios le entregó. El hombre debía aprender a vivir en la tierra, trabajarla, administrarla
y desarrollar sus recursos. Salmos 8:6 declara: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí se establece el principio de la mayordomía, que enseña claramente que el hombre no es el dueño de la creación, más bien es su administrador, y un administrador debe rendir cuentas al dueño, o sea, a Dios. Por eso el hombre bíblico debe ser trabajador, responsable y proveedor. No porque la mujer no pueda trabajar o ayudar, sino porque Dios colocó sobre el hombre una responsabilidad especial de liderazgo y provisión. Pero hay algo aún más importante. El hombre debe responder ante Dios. Cuando Adán pecó, Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Dios no comenzó preguntando dónde estaba Eva, sino que Dios llamó primero al hombre a cuentas. Y esto nos enseña que la responsabilidad espiritual no es un privilegio para alimentar el orgullo masculino, sino que es una carga santa delante de Dios. Y un padre entonces debe preguntarse: ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con la familia que Dios puso bajo mi cuidado? ¿Qué ejemplo estoy dejando a mis hijos? Así que ser padre es ser hombre, y ser hombre, según la Biblia, es vivir responsablemente delante de Dios. En segundo lugar, ser padre es ser cabeza del hogar. La Biblia enseña que el hombre es cabeza de la mujer, pero este concepto ha sido terriblemente malinterpretado. Ser cabeza no significa ser tirano, no significa gritar, humillar, dominar, ni imponer arbitrariamente la voluntad. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ¿cómo ejerció Cristo su autoridad? ¿Aplastando a la iglesia, abusando de ella? No, Cristo amó a la iglesia, le sirvió y se entregó por ella, nos dice la Biblia. Por eso el hombre que quiere ser cabeza del hogar debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a sacrificarme por mi esposa y por mis hijos? La autoridad bíblica siempre está acompañada de responsabilidad. El que dirige debe cuidar. El que tiene autoridad debe proteger. El que ocupa una posición de liderazgo debe rendir cuentas. El hombre no fue llamado a gobernar su casa como un dictador, sino como un siervo responsable. Efesios capítulo 5 presenta el matrimonio como una relación en la que el esposo ama a su esposa como a su propio cuerpo. El hombre que ama verdaderamente a su esposa no la destruye, no la humilla y no la trata como inferior. La cuida como a sí mismo. Y cuando el hombre cumple correctamente su responsabilidad, la mujer no necesita ser forzada para respetarlo. El respeto nacerá de la confianza. La obediencia dentro del orden bíblico no es esclavitud, sino una disposición a vivir conforme al diseño de Dios. También debemos reconocer que cuando el esposo no está presente, la mujer administra el hogar y asume responsabilidades enormes. Ella no deja de ser esposa ni madre, simplemente cumple las funciones necesarias que la situación exige. La autoridad bíblica no existe para elevar al hombre por encima de la mujer. Existe para hacerle responsable del bienestar de aquellos que Dios le ha confiado. Un hombre, un padre, debe ser un hombre cuya familia pueda decir: Él nos protege, Él nos ama, Él trabaja por nosotros, Él ora por nosotros, Él está presente para nosotros.
Y finalmente, en tercer lugar, ser padre es ser el sacerdote de la casa. Y este es probablemente el aspecto más importante de la paternidad bíblica. El padre no es solamente el que trae comida a la casa, no es solamente el que paga las cuentas, no es solamente el que corrige a los hijos. El padre debe ser el guía espiritual de su familia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahí termina la cita. Así que la enseñanza espiritual en el pueblo de Israel debía ocupar todos los momentos de la vida: al sentarse en casa, al andar por el camino, al acostarse y al levantarse. Esto quiere decir que el padre debe enseñar a sus hijos quién es Dios. Debe hablarles de la creación, del pecado, de la salvación y de la necesidad de vivir en obediencia al Señor. Pero él no puede enseñar lo que no conoce ni transmitir lo que no vive. Los hijos no solamente escuchan lo que el padre dice, observan cómo vive. Si el padre dice que hay que orar, pero nunca ora, los hijos aprenden una contradicción. Si dice que hay que amar a Dios, pero vive entregado al mundo, los hijos ven la verdadera prioridad. Si habla de honestidad, pero miente, la lección que aprenden no está en sus palabras, sino en su conducta. El padre es llamado a proteger a su familia. Pero la protección más importante no consiste solamente en poner cerraduras en las puertas. Consiste en cuidar el corazón y el alma de sus hijos. Debe estar presente en sus diferentes etapas. Debe conocer sus luchas. Debe escuchar sus preguntas. Debe corregirlos con amor. Debe enseñarles el camino correcto. Pero debemos aclarar algo. La responsabilidad espiritual del padre no elimina el compromiso de la madre en este sentido. La mujer también debe enseñar la palabra de Dios, pues muchas veces ella pasa más tiempo con los hijos y ejerce una influencia extraordinaria sobre ellos. Entonces, la madre y el padre deben trabajar juntos en la formación espiritual de la familia. Sin embargo, el hombre no puede esconderse detrás de la espiritualidad de su esposa. Él no puede decir, mi esposa es la que ora. No puede decir, ella es la que conoce la Biblia. No puede decir, ella es la que lleva a los niños a la iglesia. No. Dios llama al hombre a asumir su responsabilidad. El padre debe ser capaz de decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y esto no debe ser solamente una frase escrita en una pared. Debe ser una decisión visible en la vida diaria. El apóstol Pablo dice en nuestro texto base de 1 Corintios 6:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estas palabras son perfectamente aplicables al padre cristiano. Y desglosando cada una de estas expresiones, encontramos que velad significa que la familia necesita un hombre despierto y atento. Estad firmes en la fe quiere decir que los hijos necesitan ver en su padre una convicción verdadera. Portaos varonilmente no significa comportarse con brutalidad, sino actuar con madurez, responsabilidad, valor y dignidad. Y esforzaos, porque ser padre no es fácil. La familia necesita hombres dispuestos a sacrificarse. Así que ser padre es ser hombre. Ser padre es aceptar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre el hombre. Ser padre es ser cabeza del hogar. No como un tirano, sino como un siervo que ama y se sacrifica.
Ser padre es ser sacerdote de la casa, guiando a la familia hacia Dios mediante la enseñanza y el ejemplo. Y en definitiva, ser padre es comprender que un día todos tendremos que responder ante nuestro Padre Celestial. Tal vez algunos hombres hayan fallado. Tal vez algunos padres no estuvieron presentes. Tal vez otros estuvieron físicamente en la casa, pero espiritualmente estaban ausentes. Pero hoy todavía podemos volver a Dios. El padre que necesita cambiar puede cambiar. El padre que necesita pedir perdón puede pedir perdón. El padre que necesita comenzar a orar puede comenzar hoy. El padre que necesita tomar nuevamente su lugar puede hacerlo. Porque la verdadera hombría no consiste en nunca reconocer una debilidad, sino que la verdadera hombría consiste en tener el valor de ponerse delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a ser el hombre, el esposo y el padre que tú quieres que yo sea. Y que cada padre pueda vivir conforme a la exhortación de Pablo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dios te bendiga.